Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos Antonio y en esta oportunidad voy a comenzar a explicar a través de un video autograbado. La función de este video es explicar en qué consiste o qué función tiene cada formulario o cada botón o cada text y así sucesivamente. En este caso vamos a ejecutar a través de Excel con la función de Visual Basic, ¿correcto? Ya, empecemos. Abrimos un documento nuevo. Todo le voy a explicar paso a paso a través de mis conocimientos, ¿correcto? Ya, abrimos archivos. En primer lugar vamos a guardarlo. Este documento está vacío. Seleccionamos marcos y automáticamente ningún elemento tiene en contacto, correcto. Vamos a ejecutarlo, vamos a dar nombre de archivo. Por ejemplo, vamos a darle el nombre de un ejemplo de Excel, ejemplo número 1 por un caso. Vamos a ver ejemplo número 1 de Excel, correcto, y marcos, y habilitamos la macro y lo guardamos. ¿Por qué guardamos nuestra información? Porque al momento de introducir nuestros datos, por ejemplo nuestro dato marcos, un ejemplo, y lo guardamos, y automáticamente marcos va a quedar registrado en este ejemplo de Excel número 1. Por ahora no lo guardamos, nos va a surgir un error. ¿Cuál es el error? Por ejemplo, se va la luz o se desconecta un cable o detecta Excel un virus. Automáticamente se va a cerrar, pero no lo va a restaurar la información que hemos introducido. No, por eso es muy importante guardarlo, correcto. Ahora vamos a hacer nuestro sistema. En este caso se va a llamar principal. Todo este formulario le estoy haciendo a través de mis conocimientos, que quede claro, correcto. Vamos a agrandarlo la columna, agrandarlo la fila. Lo que estoy seleccionando es la columna A. ¿Cómo se le denomina la columna? ¿O cómo sé o cómo reconozco que es una columna? Una columna es un conjunto de celdas autoseleccionado por un usuario. Es decir, nosotros seleccionamos una columna y esta es la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente. Y la fila les denominamos por la selección que nos indica la flechita hacia la derecha, correcto. ¿Cuáles son los rangos? Los rangos son aquellas celdas seleccionadas. En este caso he seleccionado la primera columna, perdón, la segunda columna, la columna B hasta la columna G. Pero en esta columna se va a encontrar las filas 3 hasta la fila 6, correcto. Esos son rangos. Ya, ahora vamos a denominar celdas. Las celdas son cada uno de los cuadritos o rectangulitos, como se les conoce. Esos son celdas, correcto. Ahora vamos a empezar a poner nuestros datos. Vamos a, por ejemplo, ya, bien didáctico. Vamos a ancho de columna, vamos a poner 40, perdón, y acá ancho de la fila, alto de la fila 140, un ejemplo. Solamente vamos a trabajar una fila y una columna. Esta fila, resto nos estorba, nos incomoda. Para ocultar ya le enseñé anteriormente. Si no se acuerdan, simplemente presionamos Shift, Control y la flechita que nos indica hacia abajo y automáticamente nos va a direccionar. Presionamos y presionamos ocultar. Ahora vamos a programador. Ya saben activar la ficha programador.
insertar, insertamos un botón en castellano. En este caso, al momento de insertar un botón o un botón, nos va a asignar un macro, pero como nosotros no hemos grabado una macro, nada, no vamos a asignar, solamente aceptamos y automáticamente nos direccionará. Vamos a insertar un texto, por ejemplo, este se va a llamar insertar datos, correcto, o sistema de datos puede ser, sistemas de datos, sistema de datos. Vamos a hacerlo en 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darle un estilo. Esas rayitas que ustedes visualizan son estilos que a mí me gusta agregarlo. Es cuestión de ustedes ya. Si a ustedes no les gusta, simplemente lo eliminan. Correcto. Ahora, para darle formato al texto, presionamos control 1 y automáticamente nos activará el formato de control. Vamos a darle un color, por ejemplo, un tipo de fuente, negrita, un estilo, un tamaño, por ejemplo, de 25 y aceptamos. Y automáticamente nos dará el resultado. Como ustedes pueden apreciar, mis queridos usuarios, ustedes que están viendo este video tutorial, les voy a explicar paso a paso, poquito a poquito, correcto. Vamos a formato de control, vamos a tamaño. En este caso vamos a elegir un tamaño predeterminado, un tamaño de, por ejemplo, 435 y este tamaño de 6,95 centímetros y aceptamos. Automáticamente se acomodó. ¿Ya? Vamos a darlo, centrarlo. Ahora sí, vamos a darlo un estilo, por ejemplo, un relleno a la celda, por ejemplo, un amarillo, un ejemplo, y lo guardamos. Ya les dije, cada información que hemos introducido en este libro de Excel debemos guardarlo, correcto. Ya, como ya está la primera parte, la función principal, ahora vamos a armar nuestra base de datos. ¿Qué son las bases de datos? Un punto muy importante. Las bases de datos son conjuntos de información introducido por el usuario, lo cual va a ser registrado en el sistema e intercalado en el sistema de base de datos. ¿Correcto? Ya. Ahora, como ya hemos introducido el sistema de datos, ahora vamos a ver la base de datos. La base de datos se les conocerá como aquella información, cualquier tipo de información. Esta información yo voy a inventar. No voy a copiar, no voy a pegar nada, solamente voy a inventar. Es cuestión de cada uno. Ustedes pueden crear sus propios bases de datos o también pueden pegar, pero copiar o pegar, pero yo voy a inventarlo. ¿Ya? Más claro, este va a ser una base de datos inventario, en otras palabras. ¿Correcto? Ya. Vamos a introducir, por ejemplo, vamos a introducir tipo de gasto, un ejemplo. Tipo de gasto. En tipo de gasto podría ser cualquier información, educación para sus hijos. Número 1. ¿Por qué número 1? La pregunta es ¿por qué? Porque al momento, perdón, discúlpame, ya. ¿Por qué número 1? Porque va a ser la primera selección que va a registrar, ¿ya? Esta es la columna, la primera columna. Ahora vamos a intercalar igualito hasta la información que nosotros deseamos, ¿correcto? Hasta que deseamos la información que nosotros queremos. En este caso solamente yo voy a insertar hasta la columna, hasta la fila 50, nada más. Resto no me sirve. Y si yo quiero añadirlo, puedo seguir añadiendo, pero en este caso hasta ahí no me quiero. ¿Ya? Correcto, vamos a